Pasando a otro tema muy importante, y es la sanción a 16 funcionarios del gobierno venezolano. Yo mandé un corte a producción que quiero que me pongan el minuto 15 segundos, donde se establece la reunión que tuvo Pedro Sánchez, presidente de España, con Edmundo González Urrutia en el día de ayer. Aquí se establece que hay un problema y hay una tensa relación del gobierno de Maduro, los venezolanos, con el gobierno español, no con el poder legislativo. Recordar que en que somete el reconocimiento de la presidencia de Edmundo González Urrutia es el Partido Popular. Vamos a escuchar un resumen que se recoge de esta relación y de esta reunión de Edmundo y Pedro Sánchez. Y defender la voluntad de los venezolanos que mostraron el pasado 28 de julio. Buenas tardes, Iván. Lo cierto es que desde el Ejecutivo han intentado deshinchar un poco el nivel de alarma que las palabras de Jorge Rodríguez. La organización de este encuentro se ha realizado con muchísima discreción porque ni la Moncloa ni el entorno de González Urrutia nos informó de cómo y cuándo iba a tener lugar. De hecho, ha sido el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha informado del mismo a través de su cuenta oficial de X. Lo hacía a través de un tuit en el que colgaba unas imágenes donde se le veía junto a González Urrutia, a la vez que acompañado de la hija de este, Carolina, paseando por los jardines del Palacio de la Moncloa, que es donde se sitúa la residencia del presidente del gobierno español. Un tuit donde además también acompañaba un texto en el que le daba una cálida bienvenida a España a González Urrutia, mostrando así su acogida para mostrar toda la solidaridad de España con el pueblo venezolano. Por su parte, González Urrutia también ha hecho llegar a los medios un breve comunicado en el que afirmaba que había mantenido una conversación muy grata e interesante con Pedro Sánchez, quien a la vez le había trasladado también su intención para seguir trabajando y defender la voluntad de los venezolanos que mostraron el pasado 28 de julio. Buenas tardes, Iván. Lo cierto es que desde el Ejecutivo han intentado deshinchar. Bueno, ahí podemos ver que hay una relación tensa entre Moncloa, que es donde se encuentra Pedro Sánchez, el Palacio Presidencial de Moncloa, y hay una tensa relación del Poder Ejecutivo con Maduro. Esto a raíz de que el Poder Legislativo del partido de oposición, el Partido Popular, reconociera a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Esto ha intensificado las relaciones, pero Moncloa, es decir, el Poder Ejecutivo de España, ha dicho que van a seguir fortaleciendo las relaciones, hay una embajada española en Venezuela y que esto va a seguir teniendo un ambiente cordial para tratar de buscar una salida pacífica a esta parte. Recordar que hay más de 200,000 venezolanos en España, de que España tiene unas relaciones interesantísimas, cordiales y muy importantes con Venezuela. Por eso hoy Edmundo González Urrutia está en territorio venezolano en asilo político. Esto es lo que se recoge de esta reunión, es donde se tiene que seguir empujando con las sanciones. Retirándonos de España, nos vamos hacia los Estados Unidos. María Corina Machado solicitó hace casi 2 semanas al gobierno del presidente Joe Biden, al gobierno de los Estados Unidos, intensificar las sanciones al gobierno de Maduro y de los chavistas. ¿Qué podemos recoger con esto? Ayer, el gobierno de los Estados Unidos, sorpresa para nosotros, vuelve y sanciona a 16 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta de la Corte Suprema y miembros de la Asamblea Nacional y de los servicios de inteligencia militar. ¿Y por qué lo hace? Por obstrucción del proceso electoral y violación a los derechos civiles y a los derechos fundamentales. Lo sanciona. Ahora bien,
¿Qué deja fuera los Estados Unidos? Y aquí hay que hacer una acotación bien puntual. ¿Qué deja fuera los Estados Unidos de estas sanciones? La economía, el petróleo. ¿Qué está pasando en Venezuela ahora mismo? ¿Cuál es el problema de Venezuela? Aparte de que hubieron elecciones y aparte de que las elecciones fueron robadas porque se hizo un robo de las actas y por eso los funcionarios que tienen que ver con el asunto electoral han sido sancionados, que tienen que ver con el poder judicial y constitucional, que tienen que ver con el poder legislativo, han sido sancionados. ¿Y la economía? Suelta. En el año 2014 se hizo un censo que 7,7 de venezolanos se convirtieron en migrantes. 2014, hace 10 años. Ya se establecía que 7,7 millones de venezolanos ya se habían ido de Venezuela. Esto se produce en que esta cantidad de personas que salen de Venezuela, ¿hacia dónde se van? Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Panamá, España, República Dominicana. ¿Qué ha hecho los Estados Unidos? Ha sacado la economía y no le ha puesto la mano al petróleo y ha permitido que en el año 2019 se dijo que se levantarían las sanciones para permitirle a las petroleras Chevron y Repsol comenzar a hacer negocios de petróleo con Venezuela. Empresas radicadas, multinacionales, especialmente radicadas en los Estados Unidos, que iba a ser por 6 meses y no se volvieron a imponer más las sanciones, que era lo que decía Donald Trump. Pero estás incautándole los aviones y le estás dando negocio para comprar más aviones. Pero ¿por qué Estados Unidos hace esta política? Porque no puede permitir que la economía venezolana colapse y siga una masiva migración de personas hacia el mundo, específicamente a agravar la frontera de los Estados Unidos con más migrantes. Es un asunto que tiene que ver con el asunto de la organización de la migración hacia otros países por parte del pueblo venezolano. Y aquí va el comentario del lugar. Estados Unidos realizó las sanciones, las levantó, dijo que las volvía a imponer y se han quedado libres. Esto le ha dado un oxígeno al gobierno venezolano para captar dinero y poder seguir financiando su instauración de su dictadura o la instauración de la dictadura. ¿Qué ha hecho el pueblo venezolano? Vamos a ver. ¿Quieren o no los venezolanos quedarse en Venezuela? Estadísticamente hablando, ¿no? Estadísticamente hablando, podemos ver que las personas que viven en Venezuela, la mayoría se han ido de Venezuela. Que se volvió un pueblo fantasma, Maracaibo. Se fue todo el mundo. Esto ha agravado la crisis, no solamente en Venezuela, sino en otros países. Porque las fronteras se han llenado de personas que arriesgan su vida, mueren en el camino, porque no pueden tener una vida digna en pueblo venezolano. Y a eso es lo que estamos en contra. Como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en Cuba. Mueren más personas en Venezuela que lo que mueren en otros países donde hay una democracia. El pueblo venezolano, estamos hablando, es más de 7,7 millones de migrantes. Es más. Sin ver la cantidad de personas que mueren en el trayecto de irse de Venezuela. Hoy por hoy hay una tensa relación entre España y Venezuela, producto de que el líder opositor, apoyado por la líder Corina Machado, se encuentra en territorio venezolano en asilo político. Y de que Estados Unidos
sanciona a 16 funcionarios del gobierno, con la presidenta del Tribunal Supremo y los de la Asamblea Nacional, y la gente lo que dice es que en Venezuela los venezolanos no pueden resolver porque no tienen el poder militar. Todo el mundo se está yendo de Venezuela. A Maduro se le ha salido de las manos esta situación y solo se está quedando unos pocos. Y está Estados Unidos tratando de mitigar, dándole negocios a Venezuela con el petróleo. Porque es la gente muriendo. Si yo prefiero que la gente se mueran a ellos dejar el gobierno. Y eso está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Recordar que es importante que los Estados Unidos, a través de lo que estableció el gobierno, su gobierno, pueda acoger el llamado de Corina Machado de ratificar las sanciones. Pero esta vez lo haga a nivel económico y no solamente a la imposibilidad de los funcionarios de viajar a los Estados Unidos. Creo que aquí debe de ir esto ratificando el camino de parte de la oposición. Así que seguiremos de cerca los acontecimientos en Venezuela y sobre todo ver cómo los venezolanos arriesgan su vida saliendo de Venezuela y muchos de ellos mueren en el trayecto. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en la mañana a través de Fuerza Externa.